Cordial saludo para los amigos que nos están acompañando en este momento aquí en Punto de Encuentro. Siempre es una razón de mucha felicidad que nos estén acompañando. Y por cierto, por favor, comparte el link. No te quedes solamente con la información, con lo que compartimos junto contigo, sino que por favor envía a otras personas, haz una cadena, háblales de lo que estamos aprendiendo aquí y diles que estamos en esta serie tan interesante que se llama Moisés, la cual ya llevamos varias entregas aquí a través de BioChannel, tu canal. A propósito, suscríbete, hay material excelente para que puedas compartir junto con nosotros. Así que el día de hoy seguimos con esta historia que es muy importante y vamos a proseguir, pero para proseguir necesitamos hacer un feedback, una retroalimentación, para poder comprender un poco mejor esta historia que es bastante importante e interesante. Y la retroalimentación comienza, o más bien la retomamos desde el capítulo 2 del libro del Éxodo, que dice lo siguiente. Noten lo que menciona el capítulo 2, versículo 1 al 3. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una mujer de Leví, una hija de Leví, de la casa tribu de Leví. La mujer concibió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, le escondió 3 meses, 90 días. Perdón, no tengo problemas en la garganta. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, calafateó, con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Recordemos un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Tenemos una mujer, Jocabet, quien tiene que tomar una decisión bastante difícil porque hay una orden por parte del rey de Egipto, conocido en el texto hebreo como Faraón. Y él está solicitando que los hijos varones mueran. De hecho, le ha dicho a las parteras, las enfermeras de la usanza de Egipto de hace 3.500, 4.000 años, que cuando nazca un niño varón debe morir. No obstante, ella tiene que tomar una decisión bastante difícil. Estando en embarazo, ella sufre toda la presión, el dolor, la dificultad, el miedo, las circunstancias complejas de tener que trabajar de esta manera su embarazo. Hay una estimulación prenatal negativa. Y el niño, que más adelante se llamará Moshe, Moisés, del Mashá, de extraer, de tomar, pues lamentablemente sufre todas estas cargas. Solamente podrá tenerlo 3 meses junto con ella, no podrá tenerlo más tiempo. Después de ello, tendrá que tomar una decisión que es bastante compleja y bastante difícil. Yo creo que cualquiera de nosotros aquí, así no tengamos calidad paterna o materna, podemos entender lo difícil que es para una mamá, para un padre, para un ser querido, tener que dejar a la orilla de un río, en un juncal, una pequeña cestita calafateada, te lleva el tesoro más grande que tienes, tu hijo. Pero lamentablemente, tienes que permitir que el acaso, la usanza o las circunstancias sean los que decidan qué pasa con el nené. Eso nos permite a nosotros darnos cuenta que las narrativas bíblicas nos permiten a nosotros hacer construcciones psicoafectivas y emocionales de los personajes. Es lo que hace que sea tan interesante la narración del texto bíblico. Nos permite hacer una elaboración narratológica, conceptual de qué es lo que sucede con los personajes. Hay emociones que están allí, por supuesto, internas y necesitamos comprenderlas. Y esas mismas emociones, a la hora de comprenderlas, pues cobran sentido en nuestra realidad, en cómo nosotros comprendemos nuestro entorno. Quizás esos elementos circundantes de lo natural, de lo cotidiano, de las emociones, de las circunstancias, de los choques afectivos, cognitivos y emocionales, pues no pierden validez a través del tiempo. Esto pudo haber ocurrido hace 3.500 a 4.000 años, en algún punto de Egipto, en el río Nilo, pero eventualmente las circunstancias, el miedo, el dolor, el duelo, el desarraigo y sobre todo el apego emocional, pues sigue siendo un elemento determinante, perdón, para poder elaborar cómo es el carácter y la personalidad humana. Ahí está esta madre que tiene todas estas dificultades. Ella está generando un estímulo prenatal, una carga neuroquímica a través de sus ideas, pensamientos, que por supuesto el bebé que está en formación está recibiendo. Y en esos primeros momentos, párvulo, el neonato, el niño, pues también sufre todas esas cargas que pues también son naturales y circunstanciales en nuestro contexto. Esto suele suceder también junto con nosotros en nuestra vida, en la usanza de nuestra cotidianidad. Así que esta primera parte es importante comprenderla. ¿Por qué? Porque desde ella, desde este texto que estás viendo aquí junto a mí en pantalla,
pues eventualmente aquí al ladito, pues te das cuenta que la narrativa permite comprender cómo se está elaborando un trauma. El trauma se elabora desde el abandono. El trauma se elabora desde la estimulación prenatal negativa. El trauma se elabora desde el miedo, el duelo. El trauma se elabora de la proscripción emocional, la alienación afectiva. Él tiene que ser apartado con un propósito de salvación, de protección, pero nosotros podemos entender que en la psique infantil, pues no es posible en un niño tener las herramientas psicoemocionales, cognitivas o afectivas para poder comprender cómo trabajar este tipo de desarraigo. Es muy complejo. Quizás uno de los mejores teóricos que nos ayudan a comprender esta circunstancia es el doctor John Bowlby. Pues sobre todo necesitamos entender qué pasa con Moisés, porque aunque no lo creas, hay mucha similitud entre la narrativa del capítulo y el capítulo 14 que tiene que ver con el cruce del Mar Rojo. Y es lo que trataremos de comprender hoy. Poniendo este contexto previo de un niño en un juncal, perdón, en una cestilla calafateada con brea, una mamá temerosa, una mamá que lo ha tenido durante meses en el vientre con miedo, que ha tenido estímulos emocionales, psicoafectivos, pero también neuroquímicos hacia el bebé. Un bebé que nace ya con temor y con grandes cargas emocionales, que los primeros 90 días de su vida tiene traumas, que tiene agresiones psicoafectivas y emocionales, un bebé que tiene que sufrir la enajenación y el abandono puesto en una barquilla a orillas del río Nilo y que eventualmente será encontrado, pero que será adoptado por otro sistema de creencias y otras conductas y actitudes, que vivirá entre dos mundos, el mundo de los egipcios y el mundo del gueto de los hebreos en la llanura Goshen. Todos estos elementos son ricos en la narrativa del libro del Shemot, el libro del Éxodo, y nos permite entender un Moisés de la cotidianidad. Ese Moisés quizás es una narrativa tuya y mía. Dejado este contexto, al cual volveremos en un momentito porque estaremos yendo y viniendo, sigamos ahora y vámonos al siguiente texto que nos permite observar lo siguiente. Aquí cito al doctor Alan Shore. ¿Por qué es importante? Doctor Alan Shore tiene un libro muy interesante que se llama El desarrollo de la mente inconsciente. Eh, Recomendado, interesante para quienes les guste estas temáticas. Recuerdo que nuestras perspectivas o aproximaciones respecto a la narración del texto bíblico tienen que ver con la adaptabilidad o la adaptación conceptual de la narración bíblica a la realidad de la psique humana. Es una apuesta o una apuesta más bien que hacemos en punto de encuentro cuando nos aproximamos a la descripción bíblica, entre otras cosas cuando hacemos este tipo de narración, tal como tú la estás viendo. Pues el doctor Alan Shore dice algo muy importante. Madre, padre, pon atención a lo siguiente. La mamá está moldeando implícitamente la mente inconsciente de su bebé. Y esto básicamente lo hace sobre todo la correlación vincular madre-hijo, entendiéndose fémina-bebé, la cual, como observó Freud, se desarrolla antes que la mente consciente. Es decir, esa mente inconsciente, aquella que absorbe, entiende y construye el entorno sin que necesariamente lo haga a través de la determinación consciente, pues de todas maneras está como activa en un segundo plano, pero siempre lo está. Y las funciones adaptativas esenciales del cerebro derecho de interdependencia, conexión social y la regulación emocional emergen de la experiencia del apego temprano. Esos tres elementos son vitales para la interacción saludable psicoafectiva emocional de un ser humano. ¿Cuáles son? Vamos a repetirlas. Tres funciones adaptativas esenciales del cerebro que cita el doctor Alan Shore en su libro El desarrollo de la mente inconsciente. A saber, la interdependencia, cómo saludablemente los seres humanos construimos relaciones vinculares de interdependencia, muy importante. Dos, la conexión social como vínculo vital, pero también voluntario del ser humano, de la criatura, del ente en formación. Y número tres, importantísimo, cómo nos regulamos psicoemocionalmente. Esos tres elementos que propone el doctor Alan Shore dice que emergen en la experiencia temprana del apego. Teniendo eso en mente,
quiero que junto conmigo recuerdes cuál es la experiencia que estamos trabajando de Moisés, el pequeño Moshe, de la palabra hebrea Masha, que significa el, el tomado, ¿cierto? El que es extraído, el de la extracción, quizás dando a entender que es extraído del agua, dando a entender que él sufre un rescate, pues eventualmente es un niño que estos elementos que son necesarios, que son importantes y condicionantes positivos para su formación psicoemocional saludable, pues lamentablemente quizás él no vaya a tenerlos en tan franca y buena formación. Creo que a estas alturas estamos comprendiendo que Moisés, a decir verdad, es un candidato muy importante para que entendamos que el hombre de la marcha de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, pues a decir verdad trae un lastre psicoemocional incluso antes de nacer. Y esto es bien importante de comprender, porque nos permite entender cómo Dios, el Yahvé bíblico de los hebreos, pero también nuestro, comprende todas estas problemáticas y sobre ellas trabaja y a pesar de ellas identifica a los seres humanos y trabaja con nosotros. Así que aquí nos permite comprender que el gran protagonista de esta historia, más que el mismo Moisés, es realmente Dios y su carácter, cómo Él converge, trabaja, se aproxima y ama al individuo y conoce sus circunstancias. Pero sigamos viendo qué más nos dice a nosotros el día de hoy, esta presentación que traemos para que podamos trabajar y compartir nuevamente. Te solicitamos aquí a través de Punto de Encuentro y BioChannel, comparte este programa para que otras personas junto con nosotros también aprendamos. Comparte esta transmisión como lo estás leyendo allí en la parte baja. Pues miren, aquí tenemos esa pequeña, ese pequeño resumen, feedback o el abstract sobre el cual trabajamos. Número 1, recuerda, Moisés tiene violencia prenatal. Antes de nacer, él es perseguido y los estímulos psicoafectivos como neuroquímicos que mamá tiene afectan el bebé en formación. Él es agredido neonatalmente porque de hecho los primeros 90 días es escondido y el bebé está siendo receptor de todos esos elementos negativos. Él es receptor de esa negatividad o esa percepción dolorosa de la persecución. Así que, por supuesto, desarrolla ansiedad en la manera como él se correlaciona en ese primer apego junto con mamá o sus seres circundantes. Hay angustia, hay miedo. El hecho de que esté en ocultamiento, pues eventualmente se lo genera. Hay proscripción, es decir, la persecución. Es un niño que ya está marcado para la muerte y que eventualmente sus padres lo tienen que proteger. Hay constante amenaza, su familia vive en un constante espacio de vulnerabilidad, hay desarraigo de manera específica cuando lamentablemente la mamá lo tiene que poner en la barquilla de juncos en la orilla del río. Hay abandono. Alguien dirá, Mario, pero lo que pasa es que ella no lo abandonó, ella no lo dejó. Eso me lo puedes explicar tú a mí y yo puedo tratar de explicártelo a ti, pero no así con un bebé y con un menor que no tiene la capacidad consciente de elaborar lenguaje complejo para entender qué sucede. Eso sí, simplemente queda como una huella némica, una huella neuronal, neuroquímica en un engrama de su cerebro. Y tratar de superar eso, pues es tratar de pasar por encima o de sanar un proceso de trauma, de dolor o herida. Por ende, hay trauma. Tiene confusión espiritual en tanto él crece al seno de su mamá Jocabet y sus hermanos María y Aarón y su padre, pero eventualmente también él tiene dificultades por las percepciones cosmovisivas y religiosas de Egipto, del panteón de los egipcios a la llanura de Goshen o el barrial del gueto donde están los esclavos, de las pequeñas hogueras donde él conversaba o dialogaba, de aquellas historias extraordinarias de los patriarcas, pero luego hablar en el contexto adolescente de Horus, Isis, Anubis, Ra, de Seti. Por favor, esto es muy complejo. Necesitamos entender que esta situación, a decir verdad, es bastante compleja e inestable emocional como espiritual para Moisés. Esta lista y aproximación la hacemos para que entendamos el nivel de dificultad que está enfrentando este personaje. La narrativa es exquisita en su literatura. El narrador escritor del libro del Shemot o el Éxodo, muy probablemente el mismo Moisés, nos deja a nosotros
una expresión literaria, un relato tan impresionantemente puntual y con tantos detalles que pues sería un desperdicio solamente mirar aquellos elementos gigantes de la narración. Hay que mirar estos que son pequeños. Por ende, pues él va a tener crisis de identidad, en tanto también luego sufre destierro por la decisión que él toma lamentablemente de asesinar un Egipto, de hecho de manera alevosa y premeditada. Él lo planeó según la narración del texto hebreo, lo que lo lleva a la soledad nuevamente. Es decir, hay una serie de ciclos repetitivos dolorosos a lo largo de la vida, prenatal, neonatal, párvula, adolescente del Señor Moisés. Y en la medida que él crece, pues va a tener tantas dificultades que son naturales cuando no hay la intervención adecuada sobre esas crisis, miedos y especialmente traumas que él ha tenido y ha formado a lo largo de su vida. Hay choque cultural, por supuesto. ¿Cuándo? Pues hay choque cultural cuando él está del gueto hebreo al palacio de Faraón y del palacio de Faraón a una pequeña llanura desértica que se encuentra en la península de Arabia, donde se va a encontrar con las hijas de Jetro y eventualmente encontrará a su familia. Pero son choques culturales. De hecho, ellos probablemente tienen otros sistemas religiosos de creencias. Es claramente interesante que cuando analizamos los entornos generales de Moisés encontramos inseguridad. También es posible que encontremos en él una autocompasión negativa. Eso explicaría de alguna manera ese silencio de 40 años de Moisés, que se encuentra bajo el auspicio y bajo el protectorado patriarcal de Jetro, quien a decir verdad no es el personaje más relevante del libro del Éxodo, pero está allí para mostrar cómo un hombre que tenía grandeza, abolengo y sobre todo un llamado providencial, pues está oculto y Yahvé lo tiene que encontrar pastoreando cabritas ajenas en las faldas del Oreb, mostrándosele como una zarza ardiente. Por supuesto, él ahora, cuando Yahvé se lo encuentra y dialoga con él, y le hace un llamado al liderazgo y le dice que tiene una agenda particular para su vida, él manifiesta un trastorno de habla. Yo no sé hablar, tengo dificultades para socializar, tengo miedo, llevo tantos años haciendo o no haciendo este tipo de actividades de socialización y mucho menos de diplomacia y de intercambio político. Soy un proscrito, soy buscado, no tengo las suficientes herramientas para lograr lo que se propone. El mismo hecho cuando tú llegas al capítulo 3 y 4 y descubres a este Moshe Moisés, a este Asmosés que está lamentablemente, o Nemosés, como también pudo haberse llamado, poniendo tantas dificultades, lo que está hablando posiblemente es aquel inconsciente traumado que necesita ser sanado. Tiene una baja estima propia, alienación propia, él mismo se distancia, él mismo decide que es en la distancia, en el enajenamiento, en la soledad, donde va a tratar de encontrar seguramente al menos algunos aspectos de seguridad y tiene inestabilidad en su patrimonio, con P, no matrimonio, patrimonio. ¿En qué sentido? Que cuando tú lees la narrativa de los 3 primeros versículos de Éxodo 3, descubres que nos menciona a un Moisés que cuida, protege y tiene realmente en su haber el deber de cuidar los bienes ajenos del patriarca principal, que allí no es él, sino es Jetro, también llamado Reuel. O sea que allí podemos tratar de hacer quizás grosso modo, no intentando hacer una perfilación específica ni perfecta, ni haciendo una presunción de lo que no es nuestra experticia en el área de la psicología o la perfilación de personalidades, pero el sentido común nos muestra a nosotros algunos aspectos interesantes que podemos observar aquí con Moisés. Pues este Moisés, que tiene este background, este contexto con tantas dificultades, es escogido por Yahvé. Quizás es eso lo que hace que sea tan interesante y exquisita la narrativa. Quizás sea allí donde nosotros encontramos lo interesante del por qué Yahvé le encanta que los proscritos, los vulnerados, los don nadie, los que parecieran no tener futuro, los que no son precisamente los socialmente aceptados, pues él tiene un especial afecto o cercanía. Pues no será todo el tiempo, pero es que Yahvé bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, Jehová, Dios, Elohim, Yahvé, Olam, Hashem, con lo que queramos llamar, eh, es cercano a la humanidad en el contexto psicoemocional, afectivo y espiritual. Mira más allá de lo que es evidente en la mente humana o en la observación del ojo humano.
Pero miren que hay mucho más. Observemos, por ejemplo, lo que nos dice a nosotros aquí este texto del libro de Éxodo. Nos dice lo siguiente. Permítanme un momento. Yo aquí lo ubico. Dice así. Éxodo capítulo 14, versículo 20 y 21. Ya nos metemos en la narrativa del 14. Hasta este momento hemos tratado de hacer un background, un contexto, una retroalimentación que nos permita entender cómo haremos la línea de conexión entre el capítulo 2, 3 de un Moisés con tantas dificultades, del bebé Moisés al líder, del niño del Nilo al hombre del mar, como hace 8 días lo estábamos observando. Pero aquí ya hay una narración interesante. Este Moisés ya ha encontrado un sentido de propósito porque Yahvé le ha dicho que él tiene para él argumentos, propósitos, tiene un plan de acción, pero sobre todo tiene una propuesta vinculante emocional. Quiero que seamos amigos, que cabildeemos, que todo el tiempo estemos cercanos. Necesito interactuar contigo de una manera constante. Y en esta marcha, eventualmente dice lo siguiente. Iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, ¿quién? Yahvé. ¿Y qué era Yahvé? Era nube y tinieblas para los egipcios, pero iluminaba la noche y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Yahvé protege a los hebreos. Es oscuridad y penumbra absoluta para quienes les persiguen, pero es luz y misericordia para aquellos que son perseguidos. Es un mensaje muy bello, intencionado del narrador del libro de Éxodo. Este Yahvé que luego de estar en la vanguardia, decide estar en la retaguardia, proteger la retirada, entiende la vulnerabilidad y eventualmente oscurece los ojos y las probabilidades de los perseguidores, pero ilumina a aquellos que son perseguidos, los vulnerados, los que no tienen suficientes herramientas ni insumos, ni propios materiales personales, ni mucho menos espirituales ni psicológicos. Es Dios de la compasión, el Gesed, el Dios de la bondad, que entiende que ese pueblo quizás no merece toda esa misericordia, pero es por amor a sí mismo, es que él no puede traicionar su propio carácter. La compasión es parte connatural de sus atributos y su misericordia. Moisés entonces en el versículo 21 extendió su mano hacia el mar y Yahvé, no Moisés, pero las señales de Moisés, recuerden que esto es bien importante, extiende su mano hacia el mar. El mar es el obstáculo que existe. El mar es aquello que es improbable que podamos encontrar una solución. Yahvé le da una orden, extiende tu mano con la vara. Él lo hace hacia el obstáculo. Y Yahvé, no la vara, no la mano, no Moisés, Yahvé. ¿Pero qué hace Moisés? Obedece, apunta hacia el obstáculo. Hizo que el mar se retirara por medio de un fuerte viento oriental toda la noche y las aguas fueron divididas y el mar llegó a ser un sequedal. Esto es una obra maravillosa y extraordinaria. Por supuesto, si lo creemos, obedece a la supernaturalidad de la narración bíblica. Eso es lo que la hace particular. Si extraemos la supernaturalidad de la narrativa hebrea, matamos de facto al Dios, que no necesariamente se valida por lo supernatural, pero eventualmente tampoco le puedo quitar porque hace parte natural de su existencia. Es que lo sobrenatural es su cotidianidad, porque Él es absolutamente diferente. Pero es un Dios que se teje, que está entretejido constantemente entre las emociones, los seres humanos naturales, los equívocos, los vulnerados, los torpes, porque todos esos que marchan en esta preciosa marcha que trae los panes ácimos, las artesas, los huesos de Moisés, los burritos, en toda esta marcha, lo más doloroso que traen son los traumas. Es un pueblo que lleva más de 200 años de dolor y Yahvé los acompaña. Es un mensaje para todos nosotros que estamos escuchando en este momento y Dios nos dice, nunca jamás he dejado de acompañarles. Su dolor, su tristeza,
sus herramientas de trabajo, incluso sus animales con los cuales tienen perspectivas laborales. Yo cuido lo que tienen. Yo les pido que solamente me sigan y yo abro los obstáculos. Yo puedo hacer que lo que pareciera que no tuviese solución lo tenga, pero necesito que hagas parte de la marcha. En esta marcha hay un común denominador. Quienes marchan, incluyendo el mismísimo Moisés, no tienen un conocimiento pleno y absoluto de quién es el Yahvé hebreo, pero ha decidido que quiere establecer una relación con él. En la marcha del ser humano, espiritualmente, muchos de nosotros en nuestras comunidades religiosas y nuestras perspectivas cristianas no tenemos absoluta certeza sobre nuestros puntos de vista, sobre algunos puntos espirituales o religiosos. Eso a veces es natural, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que Dios nos dice que en la marcha hay un proceso y el que se encarga de que el proceso funcione es Él. Lo mío tiene que ser la obediencia y la determinación. Allí van, pero miremos qué más nos dice. Observemos el siguiente texto que también es muy interesante lo que nos propone aquí la narración del texto bíblico. Quiero que vean junto conmigo esta cita del doctor Gabor Maté. El doctor Gabor Maté es húngaro, nació en Hungría. Siendo bebé, él tuvo que confrontar lamentablemente la invasión del ejército alemán, del sistema nacionalista alemán, el nazismo, a su país. Y exactamente de manera particular él tuvo que vivir el desarraigo con su mamá, quien para poder salvarle la vida tuvo que entregarlo a una desconocida en la calle para darle la oportunidad que viviera. Gabor Maté actualmente es quizás uno de los ponentes o divulgadores científicos sobre el tema del trauma más interesantes, más prolíficos y sobre todo bestseller en lo que es el puntaje o índice de New York Times. Muy importante lo que escribe el doctor Gabor Maté. Y tiene este libro tan interesante que se llama El mito de la normalidad, trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica. Él dice lo siguiente, a propósito de esto que estamos analizando la psique, el dolor, el duelo, las circunstancias y Yahvé en medio de ello, porque es que lo que cruza el Mar Rojo son seres humanos como ustedes y como yo, y necesitamos entender que el mismo dolor, tristeza, agonía, amargura, dificultades, apegos, desarraigos, tristezas, traumas que cruzaron el mar, los tenemos nosotros hoy. Y haber cruzado el mar no se los quitó de facto. Esta parte es tan importante. ¿Habías pensado que cruzar el Mar Rojo no elimina de facto el miedo, la tristeza, la amargura, la indeterminación, la vergüenza, ni mucho menos la equivocación? Ten en cuenta esto y lee junto conmigo. Ahora sí, ampliando un poco más la imagen, leamos lo que dice Gabor Maté. En su página 13 de este libro tan importante, pon mucha atención, porque probablemente tú junto conmigo vivimos o sufrimos esto. Las personas que tienen cicatrices de trauma desarrollan casi uniformemente una visión de sí mismos basados en la vergüenza, la autopercepción negativa de la que la mayoría de ellos es demasiado consciente. Miren esto tan interesante. El trauma conlleva los siguientes elementos que están circunscritos a él lamentablemente. Una visión negativa uniforme sobre sí mismos basados en la vergüenza y una autopercepción negativa de la que la mayoría de ellos es demasiado consciente. ¿Qué más sucede según dice el doctor Gabor Maté? Entre las consecuencias más venenosas de la vergüenza está la pérdida de la compasión por uno mismo. Entre las consecuencias más venenosas, más tóxicas y dañinas de la vergüenza, desde este trauma que uniformemente se basa en la vergüenza, es la pérdida de la compasión por ti mismo y por mí mismo. Cuanto más severo es el trauma, el dolor, la herida, la interpretación del evento, más total es la pérdida. Aquí es importante definir también cómo tanto el doctor Shore como el doctor Gabor Maté
definen esto, inclusive una psiquiatra de origen español, académica, doctora Nazarre, el trauma, más que el evento específico o la situación acaecida o sucedida, en este caso, el abandono del bebé, la persecución del bebé, el bebé con el tejido psicoemocional lesionado, con la carga neuroquímica y los estímulos de dolor de mamá, mientras tiene que protegerlo tanto en vientre como 3 meses en casa y luego dejarlo partir, dejándolo llevar en el Nilo hasta que la hija de Faraón lo protege, pues todos esos eventos están generando cargas dolorosas. Solo llamaremos el evento traumático, pero no así necesariamente es el trauma. ¿Cuál es la diferencia, Mario? El trauma tiene que ver con la lectura y la narrativa, sobre todo el relato que yo hago sobre ese evento que se generó. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque yo no puedo borrar el pasado. Yo no puedo borrar el momento específico donde la agresión, dolor o situación de herida se me generó, se me infligió o sucedió. Pero sí puedo trabajar en la construcción narrativa, en el relato de cómo lo veo. Y es aquí quizás donde Yahvé nos enseña a nosotros que en esta narrativa interesante es un Dios de la reconstrucción narratológica. Nos invita a nosotros a crear nuevas narrativas de los eventos donde hemos estado heridos. Es ese mismo Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento en la preciosísima personalidad de su divino Hijo Jesús, quien nos enseña, el que a mí viene, no le echo fuera. Yo puedo construir junto contigo una narración sobre tu existencia basada en el perdón, en la gracia, en la misericordia, en la restitución, en la valoración, en la resignificación de tu existencia, en tanto crees cabildeo, afecto y vincularidad psicoespiritual y afectiva conmigo. Es un Dios de la reescritura y es lo que está pasando aquí con Moisés. Probablemente este Moisés pudiese tener lo que podemos aquí leer que hoy día nos manifiesta en sus investigaciones médicas como divulgador científico el doctor Gabor Mate, como el doctor Alan Shore que acabamos de leer. Y nos permite entender lo extraordinario e increíble de cómo Dios trabaja con nosotros, por nosotros, aunque no lo creamos, el Dios siervo, que no debería hacerlo, para nosotros. El que quiera ser primero, sea último. Yahvé siempre quiere ser el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que Yahvé decide, de manera misteriosa, en algún punto de la historia del universo, ser el último. Me dejaré pisotear. Sufriré por dolor para que tú tengas una oportunidad. Este Yahvé da ejemplo. No son solo palabrerías. Es un Yahvé de la acción. Es dinámico. Le gusta actuar. Es intencional, pero a la vez le gusta que sus hijos también copien sus acciones. Pero sigamos, porque aún tenemos más para ustedes el día de hoy. Estamos cruzando el Mar Rojo. Yo creo que usted lo está entendiendo junto conmigo en esta noche, porque alguien puede decir, Mari, ¿qué tiene que ver todo esto? Apreciado amigo, yo quiero que junto conmigo, amigo y amiga, entiendas que no se cruza el Mar Rojo solamente en la providencia de dos bloques gigantescos de toneladas, de toneladas, de toneladas de agua. El bloque más peligroso, doloroso e hiriente que atraviesa el Mar Rojo no es el tonelaje de agua que se divide. Ese está de parte de Yahvé trabajado. Son todos los dolores, agresiones, tristezas, amarguras e inviabilidades psicoafectivas y emocionales que pasan por la mitad del mar, sobre todo en la cabeza del líder. Un niño donde en la narrativa hebrea es llamado Moshe, Mashah. Mashah es esa palabra hebrea que significa extraer, tomar. Este niño es tomado del agua. El agua, en sus primeros vínculos afectivos y sus primeras percepciones psicoemocionales, va a adquirir un significado importante. No que él tenga hidrofobia, ni que yo pretenda dar semejante interpretación sacada de los cabellos. Lo que pasa es que en la narración, el agua siempre está vinculada al elemento Moshe, a Moisés. Si dudas de ello, ¿dónde lo puso la mamá cuando lo fue a dejar? En el agua. Es el Nilo. ¿Cuál es el nombre que él recibe? Moshe, el Mashamin, que es el que es extraído del agua. Su nombre cargará mientras viva la expresión agua en su existencia.
Es dejado en el agua, del agua es tomado. Pero cuando va a tener que tomar la determinación de sacar un pueblo que Yahvé le dice que lo saque porque se le dio esa orden desde el Oreb y lo ha acompañado en cada entrevista que hace ante Faraón y luego de 10 plagas providenciales, vaya obstáculo. Yahvé no le pone una montaña, no es un ejército gigantesco porque ya he dicho en el Éxodo que evitará que se confronten con los militares enemigos para que su pueblo no se desanime. Pero lo que queda es ese bendito elemento particular que en la psique inconsciente de Moshe, el del agua, el del Nilo, el del nombre con agua, siempre ha tenido algún tipo de obstaculación psicoemocional. Más agua. Qué interesante, porque ahora Moshe va a tener que dominar el agua, pero no será Moshe el que la domine. Necesitas tener vínculo conmigo. ¿Quieres dominar el agua? Que pudiese en tu inconsciente simbolizar aquello que te lastima. Necesitas creerme y caminar conmigo. Los egipcios reanudaron la persecución, nos dice el versículo 23 y 25, y toda la caballería de Faraón y sus carros y sus jinetes entraron tras ellos en medio del mar. Pero en la vigilia del alba aconteció que Yahvé miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios. Ellos reanudan su persecución, ellos se dan cuenta que pueden alcanzar nuevamente esa mano de obra barata, ellos dicen, vamos a tomar otra vez a estos hebreos, ellos son una serie de seres insignificantes, simples esclavos, vamos por ellos, son nuestra mano de obra, ¿cómo los vamos a dejar? Eventualmente, no contaban que desde la nube hay un Yahvé que ellos desconocen, que es próximo, afectivamente cercano, protector, cálido, afectivo, amoroso, comprometido con los vulnerados, pero sobre todo tiene palabra y él ha dicho que los va a proteger. En la vigilia del alba, en ese momento particular cuando rayan los primeros atisbos del sol, Yahvé miró desde la columna de fuego. Él estaba allí, siempre estuvo con ellos. Y desde esa nube miró al campamento de los egipcios y toma una decisión. Perturbó el campamento de los egipcios. Noten lo que hace Yahvé. Torció las ruedas de sus carros, de modo que conducían con dificultad para que los egipcios dijeran, huyamos de delante de Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yo quiero que notes que la primera incursión que Yahvé hace para desanimar a los egipcios no son aerolitos, meteoritos, ni llamas de fuego, ni un fuego incandescente que sale de la nube y que de manera providencial los destruye a todos. Lo que hace Yahvé es estorbar e incomodar en las usanzas y en las cotidianidades de sus acciones, pues si son militares y andan con carros, les pincho o les desinflo las gomas o las llantas de los carros, les daño su sistema de tracción para que ellos no puedan tener acceso en la persecución. Esto nos da a nosotros muchos ejemplos que son interesantes, amigos. Se han dado cuenta que las primeras intervenciones que Yahvé hace, según el mismísimo Éxodo, no son acciones extraordinarias, preternaturales, increíblemente majestuosas, sino más bien, aunque por supuesto de su providencia sencillas, desarticular las llantas de los carros, las ruedas de los carros, las gomas de los carros. ¿Por qué? Yahvé pareciera que siempre quiere interactuar en lo cotidiano, en lo natural, en tanto nuestra percepción de Dios siempre quiere ver la sobrenatura, la incandescencia, la luz, la flotabilidad de una roca gigantesca de toneladas, el mar que se abra de inmediato, la llama de fuego que caiga sobre los demás que me están haciendo daño. Pero parece ser que este Yahvé dice, no me has entendido. Soy sobrenatural por naturaleza en tanto no soy ni creado ni pertenezco a tu orden humano. Tú perteneces a mi creación, no es al revés. Pero yo decido de manera unilateral desde mi perfección que me integro a tu realidad y de la manera como tú entiendes el mundo yo actúo. Qué importante comprender esto porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera tan extraordinaria, pero dejamos de mirar los pequeños detalles donde en todo el tiempo ya había estado torciendo ruedas, enderezando caminos, arreglando eh, las veredas, reparando los portillos. Siempre ha estado allí, pero nos cuesta trabajo comprenderlo.
porque nuestra dinámica imaginaria ha constituido un Yahvé que necesariamente le exigimos que la sobrenaturaleza, la providencia increíble, sea la carta de presentación que él tiene. Y Yahvé dice, te equivocas, no has leído el Éxodo, ni el Génesis, ni la Biblia. La sobrenaturalidad es connatural a mí. Definitivamente soy sobrenatural. Pero el vínculo sencillo, cotidiano, afectivo, la intervención en la naturalidad del evento humano es mi especialidad, porque soy un Dios afecto y cercano a las criaturas que amo. Y desde allí opero. Esto es hermoso lo que encontramos. Esa es la primera medida interventiva que hace Yahvé. Pero no es lo único que sucede. Sigamos mirando qué pasa en esta narrativa. Así que vamos a nuestro siguiente slide. Y en este slide quiero citar para que volvamos nuevamente a esto que hemos estado trabajando de manera simultánea en este cruce del Mar Rojo. Recuerda, ¿cuál es ese elemento altamente importante, ese insumo significativo en la narrativa del cruce del Mar Rojo? El pueblo marchante adolorido, golpeado, traumado, herido. Yahvé está interesado en la sanación del pueblo, no en abrirles el Mar Rojo. El Mar Rojo es una eventualidad para Yahvé. La sanación del pueblo es la decisión de su corazón. Es diferente si entendiéramos que el milagro no es el énfasis de Dios, que el énfasis de Dios siempre es el vínculo, el afecto, la cercanía, el amor, la restauración, la aproximación, el afecto, el abrazo, la calidez. Quizás entenderíamos a un Dios tan hermosamente representado en las Escrituras que nos aproximaríamos de inmediato. Y para ello quiero citar nuevamente algo que nos dice la doctora María Eugenia Moneta en esta revista de indexación científica y médica, la revista chilena de pediatría. ¿Y de qué nos vas a hablar tú ahora, Mario, si vamos en el Éxodo? Bueno, si estás siguiendo la línea temática lo comprenderás. Dice lo siguiente: la formación del vínculo confiable y seguro depende de un cuidador constante y atento que pueda comunicarse con el bebé de pocos meses y no solo se preocupe de cubrir sus necesidades de limpieza o alimentación, como se entiende popularmente. Esta necesidad de atención permanente sugiere una entrega casi total por parte de la madre o el cuidador. El desarrollo vincular afectivo del bebé en sus primeros años, sobre todo sus primeros meses de vida, es determinante en la construcción de la sanidad de su personalidad y su carácter. Moisés no lo tuvo. Moisés lamentable estuvo en esa dificultad psicoafectiva y en ese desarraigo doloroso, pero Yahvé lo está sanando, lo está usando como una herramienta e insumo humano a la vez de que le está mostrando cómo ser sano. Su asociación en el inconsciente con el agua será atendido de manera providencial, con un Moisés que extiende su mano y que le obedecerá el mar, no por su poder porque no tiene ninguno, pero sí por la asociación vincular afectiva con su nuevo gran amigo. Yahvé, quien lo está sanando. Rompe esa agua, Moisés. Ábrela. Yo estoy contigo. Por fin vas a superar que salgas del Nilo. Llevas atrapado en la barquilla calafateada con brea tantos años. Llevas 80 años sufriendo, sintiendo que sigues flotando sobre el agua de un río al cual no pertenecías. Vénselo, Moisés. Conmigo yo te voy a ayudar. Rompe esa agua, levanta tu mano, extiéndela. Y atrás vienen una cantidad de seres igualmente lastimados, dolidos y heridos como tú, en peor estado algunos de ellos. Lidéralos, Moshe. Muéstrales el camino. Te he decidido a ti. ¿Por qué? No me preguntes, Moisés. Definitivamente no eres el mejor prospecto. Yo no lo hago porque tú lo merezcas, lo hago porque me glorio en mi misericordia y definitivamente tu vulnerabilidad es una de las mejores herramientas que tengo para mostrar que aquel gran protagonista de esta historia es mi amor, mi afecto, mi determinación. Me ha dolido verte flotar en una barquilla. Nunca quise que te escondieran 3 meses. Necesito que superes tu dolor. Necesito que entiendas que yo te enseño a superar aquello que te lesiona y te lastima. Avanza,
Avanza, haz que te sigan, Moisés. Rompe el agua, sigue, haz que atraviesen en seco, Moisés. Síguelo, necesito que tú seas el primero. Necesito que el niño del Nilo por fin salga de la barquilla donde nunca debió estar. Hoy empiezas a salir de ella, porque lo próximo que verás no será más Nilos ni océanos. Me verás en la cumbre del Sinaí, entregándote mi voluntad para mi nación. Te constituí para ser grande, no para tener riquezas, gloria, ni para que la gente se te arrodille, ni para que tengas un BMW, ni para que andes presumiendo lo que tienes. La más exquisita y grandiosa, más increíble grandeza, perdón, que tendrás, será que seas mi amigo personal. El mundo entenderá que el vínculo, el afecto, la cercanía, el conocerme como persona y respetarme como ser divino será el más bello regalo que alguna vez la humanidad tenga. La madre que no pudo cuidarte, siempre fui yo conduciendo la barquilla calafateada con juncos y con brea del Nilo. Mi mano te protegió. Hoy mi mano es la que abre el mar y te abrirá lo que no tienes idea si decides ser mi amigo. Definitivamente, lo que no sabe, sigue diciendo la doctora Moneta, desde la perspectiva médica pediátrica, por supuesto, lo que no se sabe es que esta demanda del bebé obedece a una necesidad biológica de comunicarse para la cual estamos programados genéticamente. El bebé Moshe necesitaba ayuda. El bebé Moshe tenía dolor. El bebé Moshe creció en el líquido amniótico de mamá desde la perspectiva del trauma, la tristeza y las cargas dolorosas que merecía. Pero Yahvé siempre tuvo la solución. Lo tenía para algo grande. Tú y yo hemos sido llamados para la grandeza, pero no la grandeza como a veces la esperamos, tan fútil, tan falaz y tan materializada. La grandeza más increíble a la cual Dios nos llama es a conocerlo como el ser real que es y a constituir vínculos afectivos con Él y que nunca olvidemos que nos ama a pesar de lo que somos. Pero cerremos aquí, amigos, para que veamos lo que nos dice la historia, cómo finaliza este capítulo 14 extraordinario y bellísimo que nos propone la Biblia. Notemos lo que nos dice o nos sigue diciendo el texto bíblico. Entonces Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés volvió y extendió su mano sobre el mar. Esto es increíble. Yahvé le está dando una lección, no solo de cómo él domina sobre los enemigos. Moshe, tú necesitaste abrir el mar. El agua es una asociación inconsciente de tu dolor y tu trauma. La dominarás. Ábrela, pero también la puedes cerrar. Te enseño a dominar las aperturas y los cierres. Extendió su mano nuevamente hacia el mar y al amanecer el mar se volvió de una impetuosidad increíble y los egipcios al huir chocaban unos contra otros y así trastornó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas tornaron a la extensión de la mano de Moisés y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos al mar. Desapareció. No quedó, perdón, ninguno de ellos a la extensión de la mano de Moisés. Pero ¿qué más nos dice el texto? Noten lo que nos dice el texto también. Sin embargo, los hijos de Israel, la marcha traumada, dolorosa, la marcha de los panes ácimos, que van en las mantitas, con las artesas que son los moldes, que llevan los huesos de Moisés también, la marcha donde van los burritos protegidos por Yahvé en el capítulo 13, la marcha de los ancianos, de los 600,000 de a pie, la marcha de los niños, la marcha de los proscritos, de los vulnerados, de los de la llanura de Goshen, la marcha de los esclavos inútiles, despreciados, son nada para Egipto, son razón de amor para Yahvé. Va allí. Ellos anduvieron por lo seco en medio del mar, y las aguas les fueron por muro a su derecha y a su izquierda. Yahvé los protegió. Él fue su causa, fue su propósito primero, como sería también su propósito último. Así Yahvé salvó a aquel de Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla. E Israel pudo ver el gran poder que tiene Yahvé, una promesa increíble. Yahvé les dice, puedo abrir el mar y puedo cerrarlo. En los momentos de mayor angustia, siempre he estado contigo, solo que quizás el dolor te sobrepasa y se vuelve en un estorbo para que no me veas junto a ti. El pueblo pudo temer a Yahvé y creyeron a Yahvé y también respetaron a Moshe, a Moisés.
su siervo. Apreciado amigo, apreciada amiga, quien está conectado en este momento junto con nosotros aquí en Punto de Encuentro, nunca se te olvide, la historia de Moisés es tu historia y es la mía. Moisés y este pueblo sucedió hace 3500 años. Tu historia es ahora, tu diagnóstico, tu tristeza, tu pérdida, la mía, mis errores, de aquello de lo que me avergüenzo y pido misericordia. Dios dice, lo entiendo. No me siento feliz por ello, pero algo muy importante que te puede decir Dios hoy, y no lo digo yo, léelo a través de la narrativa preciosa, del hilo conductual conceptual que nos propone el libro del Éxodo. Te dice, mira, soy capaz de hacer esto por los proscritos, los vulnerados, los torpes, los inviables, los despreciados, los esclavos en las malas conductas, en el pecado, en la tristeza, en la amargura y en el dolor. Lo puedo hacer por ti. Quizás no has entendido que te amo. Y hoy quiero que comprendas que he querido que esta narración quede en las escrituras para que entiendas que soy vincular, cercano, cálido, amo abrazar. Y hace rato que tengo mis brazos extendidos y quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Si tú crees que Yahvé sigue existiendo, piensa en ti y permitió esta preciosísima narrativa del libro del Éxodo para que puedas tener esperanza junto conmigo, junto con todos nosotros, vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque aunque no merecemos tanta misericordia, no tenemos ninguna duda que conoces nuestro dolor, nuestros errores, aquel aspecto específico, evento traumático y trauma que tengo en mi vida. Enséñame a confiar en ti, para que tú también tengas un Oreb, una zarza ardiente, un propósito y un Egipto del cual me enseñes a marchar fuera de él, por fe, pero sobre todo dame la fuerza para salir de él, aunque sé que es difícil y tentador estar allí. No me dejes, no sueltes nuestra mano, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, espero que esta narración quede en tu corazón y viene para dentro de 8 días, Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés y algo increíble que aparece allí. ¿Quién como Yahvé? Y esta expresión particular y bastante misteriosa a manera de pregunta. No te lo puedes perder. Sigue por favor dando este link para otras personas, invitando a otros que nos acompañen y nos vemos en la próxima. Hasta luego.